seguir preparándonos para el examen. Entonces, ¿en qué número me quedé ayer? 14. Miren, ya tenemos 14. Para que no digan que no trabajamos. Vamos con el 15. Entonces, el 15 dice... demuestra que la divergencia de U por el gradiente de B menos B por el gradiente de U es igual a U por el laplaciano de B menos B por el laplaciano de U. Esta fórmula ya está un poquito más complicada, ¿no? Vamos a ver. ¿Alguien me puede recordar la regla del producto para la divergencia, que era un campo escalar y un campo vectorial? ¿Alguien la tendrá por ahí a la mano? Que me la diga. Era Uh-huh. y por nabla.a por a.nabla phi. Así, ¿no? Sale. Pues la aplicamos, ¿les parece? Entonces, para el primer término, tenemos la divergencia de U por el gradiente de B, ¿verdad? Ese es nuestro primer término. Entonces, ¿quién es U? Pues es phi, ¿no? Es un campo escalar. ¿Y quién es el gradiente de B? Pues es A, ¿sí o no? Porque acuérdense que el gradiente es un campo vectorial. Entonces, haciendo esta sustitución, tenemos que el gradiente, perdón, la divergencia de U por el gradiente de B es igual a, según la fórmula, phi, que es U, por el gradiente de A, perdón, por la divergencia de A, que sería la divergencia del gradiente de B. ¿Están de acuerdo? Menos A, que es el gradiente de B, punto el gradiente de phi. Profe, creo que no está mal. ¿Cómo, cómo? Creo que la fórmula está mal. No me digas. A ver. A ver, déjame borro. ¿Qué está mal? A ver, espere, un momento. Es nabla phi punto A más phi, entre paréntesis, nabla.a. A ver, nabla phi punto A más A punto Phi, nabla phi. no Ah, al revés. Phi punto nabla. No. El segundo término es phi, luego paréntesis, nabla.a, se cierra paréntesis. así, ¿verdad? Sí. Y el nabla phi del inicio, entre paréntesis. Ajá. Ahí está. Sí. Listo. Ok, entonces ahora sí vamos a aplicar la fórmula. Sí, ya se me hacía raro que tuviera un menos, ¿no? Porque pues es una regla del producto. Ahora sí, vamos a hacerla. Entonces sería, como les decía, la divergencia de U por el gradiente de B. Entonces, ¿quién es U? Pues es phi, entonces tendríamos el gradiente de U punto A, pero A es el gradiente de B, más phi, que es U, por, aquí le voy a poner corchete, U por la divergencia de A, es decir, la divergencia de el gradiente de B. ¿Están de acuerdo? Entonces tendríamos el gradiente de U
punto el gradiente de B más U. Y el gradiente, la divergencia del gradiente, ¿qué cosa es? Pues el laplaciano, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo ven? Chicos. Sí. Vale. Ahora vamos con el otro término, con este de acá. Entonces, en ese término, yo tengo la divergencia de B por el gradiente de U. Hacemos de nuevo la sustitución. Ahora, en este caso, déjenme ponerlo acá. ¿Quién es B? Pues phi, ¿verdad? Y el gradiente de U, pues A. Vamos a usar de nuevo nuestra fórmula. Tenemos el gradiente de phi, que sería en este caso el gradiente de B, punto A, que es el gradiente de U, más phi, que en este caso es B, por la divergencia de A, pero A es el gradiente de U. Ok, el primer término se queda tal cual, el gradiente de B punto el gradiente de U más B. La divergencia del gradiente es el laplaciano de U. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a restarlos. Entonces, la divergencia de U por el gradiente de B menos la divergencia de B por el gradiente de U. ¿Están de acuerdo que puedo escribirlo así? ¿Están de acuerdo? Porque resulta que, acuérdense que la divergencia es distributiva respecto a la suma y a la resta. Ok, entonces vamos a sustituir. Tengo el gradiente de U punto el gradiente de B más U, el laplaciano de B, menos el gradiente de B punto el gradiente de U menos B, el laplaciano de U. Este y este se van, ¿sí o no? Nos queda U, el laplaciano de B, menos B, el laplaciano de U. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿Sí? ¿Sí lo vieron? ¿Fácil o difícil? Díganme, digan la verdad. En la fórmula se ve fácil. Sí está fácil. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Fíjense, yo lo único que hicimos fue tomar esta ecuación y calcular sus dos términos. La divergencia de este término, la divergencia de este término, y luego restarlos. Y ya, eso fue todo. ¿Y usando qué cosa? Pues la fórmula que probamos ayer. ¿Sí? Producto punto sí era conmutativo, ¿verdad? Sí, el producto punto sí. El producto cruz es el que no, acuérdense. Acuérdense que el producto cruz es anticonmutativo. Bueno, si no tienen otra pregunta, me paso al siguiente ejercicio. Aquí acabamos con divergencia. Vamos a empezar ahora con ejercicios de rotación. Es la difícil, ¿no? Entonces, supón que A es igual a x cuadrada, z cuadrada y menos 2y cuadrada, z cuadrada, j más x, y cuadrada, z, k. Encuentra
esta fórmula, que está en el formulario, pero aún no la hemos demostrado, ¿verdad? Y si primero hago el ejercicio de la demostración, y ya luego nos pasamos a este, sí, mejor, ¿no? Sí, mejor. Será mejor así. Déjenme encuentro. Ok, sí, de una vez, porque sale rápido. Entonces, a ver. Justo ayer en la noche alguien me preguntó, creo que fue Abel. ¿Andas por ahí, Abel? Sí. Ok, vamos a demostrar la fórmula de la que me preguntaste ayer. Entonces vamos a demostrar que el rotacional del rotacional es igual a el gradiente de la divergencia menos el laplaciano. Entonces, para ello, recordemos, ¿se acuerdan que cuando vimos vectores, vimos esta fórmula? El A cruz B cruz C. ¿Alguien se acuerda cómo era? ¿Se acuerdan de la regla mnemotécnica que les dije para acordarse? Es VACAF. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí la escribí bien o me equivoqué? A ver, chequenla en sus formularios, por favor. Esa fue la que demostramos en una tarea. Ajá, exacto. Sí, justo. La demostraron en una tarea. A ver, chequenla, por favor, para ver si está bien. Mientras voy aquí a identificar que A va a ser nabla, B va a ser nabla y C va a ser A. Eso está medio confuso. ¿Qué les parece si mejor, en vez de llamarle A este vector, le llamo C? Así. Entonces C, pues es C. ¿Sí vieron lo que hice? Cambié A por C en la fórmula que tenemos que demostrar. ¿Sí está bien la fórmula? ¿Ya la checaron? Chicos, Creo que sí, sí. vale. Entonces, vamos a ver. El rotacional del rotacional de C es igual a, fíjense, ¿quién es B? Pues nabla. ¿Quién es A? Nabla. Y C, pues es el mismo. Ya tengo el primer término. Ahora acá, ojo. ¿Quién es C? Pues C. Y A punto B sería nabla punto nabla. Pero fíjense que esto no tiene sentido. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que este término, el término C, A punto B, fíjense que A punto B es un escalar, ¿sí o no? Entonces en realidad es el coeficiente de C. En realidad tendría que ser A punto B, C. Eso ya tiene más sentido, ¿no? A punto B, C es un múltiplo escalar de C, donde C es el vector y A punto B es un escalar. Nosotros escribimos la fórmula así porque les decía que por la regla mnemotécnica pues es más fácil recordarla. Pero a la hora de utilizarla, tenemos que ser cuidadosos del orden en el que ponemos las cosas. Entonces, lo voy a describir así. Y esto pues es el laplaciano, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos que hacer algunos comentarios. Aquí ya quedó demostrada la fórmula, pero quiero hacer unos comentarios respecto a este último término. Entonces, ojo, fijémonos en este término.
¿Observan algo raro en él? Chicos, ¿observan algo raro en este término? El C no tendría que ser una escala. Justo. Eso es lo primero que puede venir a nuestra mente, ¿no? Nosotros sabemos que el laplaciano de phi, ¿qué cosa es? Esa es la divergencia del gradiente de phi, ¿verdad? El gradiente de phi es un campo vectorial al que yo le puedo sacar la divergencia. Pero el laplaciano de c no puede ser la divergencia del gradiente de c, porque esto del gradiente de c, pues qué cosa es, no es nada que conozcamos, ¿verdad? No tiene sentido. Pero resulta que aquí, debido a que las derivadas parciales pueden conmutar, las segundas derivadas parciales pueden conmutar, aquí lo que vamos a encontrar es una cosa diferente. Aquí lo que vamos a encontrar es el gradiente de la divergencia de C. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre a quién le estamos aplicando el, el laplaciano. ¿Sí ven la diferencia? ¿Qué cosa es el gradiente? A ver, vámonos por pasos. ¿Qué cosa es phi? ¿Un campo escalar o un campo vectorial? Un campo escalar. Una escala. Exacto. Entonces, como es un campo escalar, lo único que yo le puedo calcular de estas tres operaciones a un campo escalar es el gradiente. Le calculo el gradiente. Al convertirlo en gradiente, ¿ahora qué es? ¿Escalar o vectorial? Vectorial. Vectorial. Entonces, a un campo vectorial yo le puedo calcular dos cosas, la divergencia y el rotacional. Entonces, ahora le calculo la divergencia. Y así ya tengo mi laplaciano de un campo escalar. Ahora vamos a ver qué onda con el campo vectorial. Entonces, el campo vectorial, pues como lo acabo de decir, C es un campo vectorial. ¿Qué operaciones le puedo aplicar? Divergencia y rotacional. Si yo le calculo la divergencia a mi campo escalar, a mi campo vectorial, perdón, ¿qué se vuelve? Un campo escalar. Y al campo escalar, ¿cuál es la única operación que le puedo hacer? Pues el gradiente, ¿verdad? Entonces, fíjense, el gradiente, el laplaciano de un campo escalar en la práctica no es la misma operación que en un campo vectorial. Sin embargo, para ambos existe. ¿Sí lo ven? El gradiente, el laplaciano, ay, ¿por qué me confundo tanto con las palabras? El laplaciano de un campo escalar es la divergencia del gradiente de ese campo escalar. Pero el laplaciano de un campo vectorial es el gradiente de la divergencia de ese campo escalar. Y ambos significan lo mismo. Segundas derivadas parciales. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Vale, entonces esta nota no la voy a borrar porque sí es importante que la tengan presente. Aquí la dejo. Entonces, fíjense, podemos calcular el laplaciano de un campo escalar y de un campo vectorial. ¿Sí? Nada más que los leemos diferente. Para uno es la divergencia del gradiente y para otro es el gradiente de la divergencia. Profe, disculpe, ¿Sí? pero no tendríamos el mismo término dos veces entonces, porque ahí en la ecuación tenemos el gradiente de la divergencia de C y el laplaciano pues está definido igual, ¿no? Sí, tienes razón. ¿No sería cero entonces o algo así? Déjame pensarlo. ¿O te parece si nos pasamos al ejercicio que iba yo a hacer al principio y vemos qué pasa? Ok, Voy a hacer trampa y ver el resultado. No, no da cero. Ahorita vemos, ¿va? Vamos a ver qué pasa. Porque sí, ahora que lo mencionas, no me había yo fijado en eso, está raro.
Bueno, vamos a ver qué pasa en el ejemplo. Y ahorita lo aclaramos. Entonces, ahora sí. El ejercicio que había yo propuesto antes de este dice, supone que el campo escalar, el campo vectorial A es x cuadrada z cuadrada y menos 2y cuadrada z cuadrada j más xy cuadrada z k. Y nos pide que encontremos justamente eso. Vamos a ver. Igual ya me metí en aprietos. El rotacional de A. El rotacional del rotacional. Tenemos que es la divergencia del gradiente de A. Perdón, la divergencia del... No, el gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano de A. Vamos a calcular primero el primer término. El gradiente de la divergencia de A. Para ello, pues primero necesito la divergencia de A, que va a ser la derivada respecto a x de la primera componente, más la derivada respecto a y de la segunda componente, más la derivada respecto a z de la tercera componente. Esto es 2x z cuadrada más 4y z cuadrada más xy cuadrada. ¿Están de acuerdo? Esa es la divergencia. Ahora vamos a calcular el gradiente. El gradiente de la divergencia sería y parcial respecto a x más j parcial respecto a y más k parcial respecto a z de 2xz cuadrado más 4yz cuadrado más xy cuadrado. Entonces me queda y por la derivada respecto a x de todo eso tengo 2z cuadrada, ¿verdad? 0 más y cuadrado. ¿Sí? ¿Puedes subirle tantito? Claro que sí. Es un poquito más. Es que creo que copié un signo mal. Ah, sí, no, es que tiene negativo y en la derivada parcial no sería negativo. Sí, tienes razón. Gracias. Ahí es un menos, entonces aquí también sería un menos. Gracias, gracias. Y acá también, ¿verdad? Ahí está. Ok, continuamos entonces. Más j. La derivada respecto a y de todo eso del primer término es 0, del segundo es menos 4z cuadrada más 2xy. Y finalmente k. La derivada respecto a z de todo eso sería 4xz menos 8yz. Y el último término 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora vamos a calcular el laplaciano. Entonces sería segunda derivada respecto a x, segunda derivada respecto a y, segunda derivada respecto a z, por, ¿qué es? X cuadrada z cuadrada y, menos
2y cuadrado z cuadrada j más x y cuadrada z k. Entonces, listo. Vamos a calcular segundas derivadas de todo, segundas de todas las variables. Primero, a ver, lo voy a distribuir así. Listo, vamos a comenzar. Entonces, a la hora de hacer la primera derivada, pues me quedo con otra derivada y me quedaría 2x z cuadrada y ese desaparece, se vuelve un 0, más y cuadrada z k más la derivada respecto a y. Derivo eso respecto a y, el primer término se va, el segundo término me queda menos 4 y z cuadrada j más 2 y z k, ¿de acuerdo? Y el último, que es la derivada respecto a z, me quedaría 2x cuadrada z y menos 4 y cuadrada z j más y cuadrada z. No, más x y cuadrada. Ok. ¿Están de acuerdo? ¿No me equivoqué en algún valor o en algún signo o en algo? En la primera derivada de y me parece que la segunda es 2xyz. Sí, tienes razón. Gracias. ¿En alguna otra? ¿No me equivoqué? No, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces con la segunda derivación. Ahora nos quedaría 2z cuadrada y más y cuadrada k menos 4z cuadrada j más 2xzk más 2x cuadrada y menos 4y cuadrada j más x. Ah, no, ese ya es un 0. Listo. Voy a agruparlas. Y con i, j con j y k con k. Entonces me queda 2z cuadrada más 2x cuadrada y luego la cj menos 4z cuadrada menos 4y cuadrada j son esta y esta. Y finalmente más y cuadrada más 2xz k. ¿Están de acuerdo? Que son esta y esta. ¿Nos dio lo mismo? Por favor, díganme que no. ¿No, verdad? No. Entonces no va a dar 0. Vale, pues los restamos. Entonces,
díctenme, por favor, qué nos dio en la primera parte. Para no estarlo subiendo. 2 se te guardado más cuadrado. ¿Qué más? Díctenmelo, por favor. Paréntesis menos 4z cuadrada Ujú. más 2xy, cierra paréntesis, j, Ujú. más, abre 4xz menos 8yz, cierra. Ok. Menos lo que tenemos aquí, ¿verdad? Que es 2z cuadrada más 2x cuadrada y menos 4z cuadrada menos 4y cuadrada j menos... Uy, ¿qué fue eso? ¿Escucharon? Sí se escucha. Una explosión, ¿no? Qué raro. Bueno, ahorita voy a investigar qué es. Me recordó al meme este que estuvo circulando en redes sociales hace poquito, que era así casi el mundo en llamas y acabándose, y nosotros preocupándonos por dar clase, los maestros, y ustedes preocupados por tomar clase en línea. Vamos a simplificarlo. A ver, aquí 2z cuadrada se va, ¿verdad? Entonces me quedaría y cuadrada menos 2x cuadrada, y estoy simplificando este y este. Ahora voy con j, sería este y este. Y finalmente este y este. Entonces para j me quedaría menos 4z, y abajo tengo más 4z, se va. Tengo 2xy más 4y cuadrada j menos, bueno, más, y a ver qué nos da. 4xz menos 2xz es 2xz, ¿verdad? Menos 8yz menos y cuadrada. Acá. A ver. El gesto mal, chicos. Este término no debería de estar. ¿En qué nos equivocamos? Es que creo que cuando derivó parcialmente con x, y cuadrada por z, lo consideró como y cuadrado, cuando debería ser 0. En el primer Bueno, término. creo que más bien le faltó una x en el término de k, porque es xy cuadrada y nada más aparece y cuadrada en la derivada parcial de z. A ver, ¿en dónde? Aquí. Ajá, en k es xy cuadrada y puso y cuadrada. Ah, ok, pero esto no depende de z. Es 0. Ese es el error. Ajá, ajá. Gracias. Sí, justo. Esta derivada está mal. Aquí nada más debería de ser. A ver, lo vuelvo a escribir todo. Aquí nada más debería de ser 2, 2x cuadrada no, a ver, ¿qué hice? Sí, a ver. 2x cuadrada z, ajá. Menos 4 y cuadrada j. Ok. A ver, este renglón está bien, entonces el que está mal es el de abajo.
Déjenme borrar esto y ponerlo con colores para que no nos perdamos. Y con I está bien. J con J. Este está bien. Ah, entonces este es el que está mal. Es este. Ahorita veo de dónde provino este término, pero este es el que no debería de existir. Claro, fíjense. Aquí está. Derivado respecto a X, este es un 0. Porque no depende de X. ¿Sí lo ven? Entonces, este término es el que no debería de existir. Lo voy a poner así. 2xz al cuadrado. ¿Sí? No, sería 2z cuadrada nada más. Sí. Ahí está. ¿Ya vieron? Uf. Entonces, este de acá abajo es simplemente 2xzk. Listo. Y aquí igual. Solo es 2xzk. Y esto no va. Ya la corregí. Y ahora sí, este es el resultado que nos tenía que dar. Qué bueno que tengo mi acordeón aquí a la mano para verificar el resultado. Entonces, perdón por la metida de pata. Derivé una función que era, ¿cómo se llama? Constante para la derivada que estábamos sacando. Pero ahí está, y cuadrado menos 2x cuadrado, 2x menos 8z. Sí, este es el resultado correcto. Listo, entonces afortunadamente no nos dio 0. Así que creo que no hay controversia. ¿Sí lo ven? ¿Alguna pregunta? ¿O algo en lo que se hayan quedado atorados? ¿O algo en lo que yo los haya atorado? Pero entonces no podemos decir que el laplaciano de un campo vectorial es igual al gradiente de la divergencia. Es que sabes que yo así lo veía, pero creo que lo más correcto es simplemente verlo como un operador de segundas derivadas parciales, que puede actuar tanto en campos escalares como en campos vectoriales. Así que voy a corregir esta nota para que no se confundan. Y le voy a poner, entonces, y el laplaciano de phi son posibles. Ambos se pueden calcular, tanto el laplaciano de un campo vectorial, que ya lo hicimos ahorita justamente, ya vimos que sí es posible hacerlo, como el laplaciano de un campo escalar. Entonces le voy a poner aquí, veamos a nabla cuadrada como un operador independiente, o sea, un operador por sí solo de segundas derivadas parciales. Para que no haya controversia. ¿Les late? Aquí lo único que debemos de saber del laplaciano pues es que es un operador de segundas derivadas parciales. Sí, para que no haya la controversia esta de que si es el gradiente de la divergencia, podría ser esto mismo, ¿no? Ya vimos que no lo es. ¿Sí? Sí, chicos, digan algo. Sí. ¿De acuerdo? Fue Abel el que preguntó, ¿verdad? Y Daniel.
¿Sí? Abel y Daniel. Sí, Sale. Oigan, y no he tomado ninguna participaciones y han hablado muchos. A ver, recuerdo, bueno, ahorita Abel, Daniel. ¿Quién más ha hablado? Paulina, ¿verdad? Sí. ¿Quién más? Nadia lo corrigió. Sí. Nadia. ¿Quién más? ¿Carlos? Me parece que dijiste algo, ¿no? También había corregido. Ok. Bueno, si hay alguien más que me falte anotar, por favor dígame. Seguimos adelante. Entonces, bueno, yo creo que este ejercicio nos sirvió para ver que no hay controversia. No nos va a dar 0. ¿Ya vieron? Sí dio un campo vectorial tal y como lo esperábamos. Listo. ¿Qué número fue esto? 17. Oigan, ¿y alguno de ustedes va a participar en la muestra de talentos ahorita que me acuerdo? Eso no había en mis tiempos. Antes No éramos tengo más. talentos, profe. Ni yo. Qué bueno que no lo había en mis tiempos porque pues no hubiera tenido ningún talento que mostrar. Por eso estudié física, porque no tengo talentos. Estas han sido nuestro dolor de cabeza. La regla de la suma y la regla de la multiplicación. Son las que vamos a hacer ahorita. Pero miren, la ventaja de que las estemos haciendo ahorita es que pueden descansar tranquilos de que no va a venir en el examen. ¿Qué cosa no va a venir en el examen? Pues todo esto que estamos haciendo ahorita. No tendría ningún chiste que les ponga en el examen un ejercicio que ustedes podrían ver en sus notas sin que yo me dé cuenta, ¿no? Ah, yo pensé que estos temas y yo dije, entonces, ¿para qué estamos viendo eso? No, si no vienen estos temas, entonces, ¿qué viene? Si Pues le, sí, eso si pensé. le hemos estado invirtiendo mucho tiempo a esto. No, el tema sí viene, o sea, estos ejercicios en específico, no. Ah, Lo ok. que viene son muy parecidos, pero no exactamente iguales a estos. O sea, Ok. Vienen más difíciles todavía. no se asusten. De igual o menor dificultad. Nunca de mayor dificultad. Son puro menor o igual aquí. Y bueno, es algo que les he dicho en varias clases. Recuerden que lo difícil lo hacemos en clase. Ya lo fácil ustedes se lo llevan de tarea o está en el examen. Entonces, a ver, la comienzo y la dejo incompleta antes de irnos al receso. Para el inciso A, ustedes ya agarraron muchísimo callo con estas demostraciones, ya. Hasta con los ojos cerrados me pueden ir diciendo qué hay que hacer. Entonces, esto están de acuerdo conmigo, que es el operador rotacional. Acuérdense que el operador rotacional, pues es nabla con un producto cruz. Ahí, me faltó. Parcial respecto a Z. Cruz. No me va a caber. Déjenme ponerlo abajo. Es que no me va a caber porque lo que sigue todavía está muy largo. Ahora sí. Pues tengo A1 más B1 y más A2 más B2 J más A3 más B3
K. Ujú. Ok. Pues, ¿les parece si lo armamos como el determinante? Entonces tengo I, J, K, parcial respecto a X, parcial respecto a Y, parcial respecto a Z. Y aquí tengo A1 más B1, A2 más B2 y A3 más B3. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí me están siguiendo? Sí, hasta ahora todo bien. Vale. Pues vamos a desarrollar el determinante. Entonces tenemos I, sería parcial respecto a Y, A2 más B2, parcial respecto a Z, A3 más B3, menos J, parcial respecto a X, A1 más B1, parcial respecto a Z, A3 más B3, más K, parcial respecto a X, A1 más B1, parcial respecto a Y, A2 más B2. Y seguimos adelante. Entonces, y me queda el corchete. No van a ser necesarios tantos. Parcial respecto a Y, A3 más B3, menos parcial respecto a Z de A2 más B2, menos J. ¿Y qué me quedaría? Parcial respecto a X de A3 más B3, menos parcial respecto a Z de A1 más B1, más K, parcial respecto a Z, no, que Z ni que nada, parcial respecto a X de A2 más B2, menos parcial respecto a Y de A1 más B1. Listo. Ahora, ¿qué proponen? Pues eliminar los paréntesis, ¿no? Entonces tengo parcial respecto a Y de A3 más parcial respecto a Y de B3 menos parcial respecto a Z de A2 menos parcial respecto a Z de B2 menos J parcial respecto a X de A3 más parcial respecto a X de B3 menos parcial respecto a Z de A1 menos parcial respecto a Z de B1 y finalmente, y nos vamos a receso, parcial respecto a X de A2 más parcial respecto a X de B2 menos parcial respecto a Y de A1 menos parcial respecto a Y de B1. Uf. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Vale. Fíjense que ayer en la noche justo estaba reflexionando sobre esto y dije, creo que a mis alumnos sí les estoy poniendo cuentas bien, pues sí, ya de niños grandes, ¿no? Pero pues, si ustedes son capaces de seguir todos estos desarrollos como los hemos estado haciendo, entonces ya estamos del otro lado. Vamos a descansar un rato, unos 10 minutos. Ahorita regresamos y me cuentan si tienen alguna pregunta o algún comentario, ¿vale? Ahorita nos vemos.
Hola, ya regresé. ¿Andan por ahí? Y andamos. Vale. Seguimos, ¿les parece? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agrupar A con A, B con B y C con C. No, C no hay, perdón. A con A y B con B, ¿vale? Entonces, nos quedaría la componente I, pero solo la que tiene la A, sería la parcial de A3 respecto a Y, menos la parcial de A2 respecto a Z, más J sería la parcial de A1 respecto a Z. Ahí ya cambié el signo, si se dan cuenta. Menos la parcial de A3 respecto a X, más K, la parcial de A3 respecto a X, menos la parcial de A1 respecto a Y. Ahora vamos con la B, más I, parcial de B3 respecto a Y, menos parcial de B2 respecto a Z, más J. Aquí de nuevo cambio los signos, parcial de B1 respecto a Z, menos la parcial de B3 respecto a X, más K, parcial de B2 respecto a X, menos parcial de B1 respecto a Y. ¿Y qué tal, ¿Esto qué cosa es? Todo esto. ¿Qué es? Rotacional de A. Ujú. Profe, en el último término del rotacional de A, creo que lo puso A sub 3 cuando era A sub 2. Sí, ¿verdad? No, qué bárbaro su profe. Hoy se anda equivocando mucho. Gracias por corregirme. ¿Quién me corrigió? ¿Daniel? ¿Carlos? Carlos, ¿verdad? Irving. Ah, ahora sí no le atiné. Ahorita te anoto, Irving. ¿Y todo esto que estoy encerrando en morado? ¿Qué cosa es? Rotacional de B. Listo. ¿Alguna pregunta o algún comentario sobre este ejercicio? Ahora sí van a soñar con las demostraciones, ¿eh? Se las estoy metiendo hasta en la sopa. Pero bueno, una cosa es que yo les vaya diciendo cómo se hace y otra cosa es que los deje a la deriva y pedirles que lo hagan ustedes solos, ¿no? Vamos a hacer el siguiente. Ahí de nuevo lo que vamos a hacer pues es plantear un determinante, ¿no? Porque nos queda rotacional de phi A1 i más phi A2 J más phi A3 K. Ujú. Entonces lo acomodo en el determinante, me queda i J K parcial respecto a X, parcial respecto a Y, parcial respecto a Z, phi A1, phi A2, phi A3. Comenzamos, entonces, a ver, empezamos a desarrollarlo. Y parcial respecto a Y, parcial respecto a Z, phi A2, phi A3, menos J, parcial respecto a X, parcial respecto a Z, phi A1, phi A3, más K, parcial respecto a X, parcial respecto a Y, phi A1,
phi A3. No, phi A2. Ya pueden ir visualizando lo que va a pasar por aquí, ¿verdad? La regla del producto. ¿Sí o no? Vamos a seguirlo desarrollando. Entonces tenemos aquí la parcial respecto a y de phi A3 menos la parcial respecto a z de phi A2 menos j parcial respecto a x de phi A3 menos parcial respecto a z de phi A1. ¿Ya vieron a lo que me refiero? Vamos a tener derivadas de productos. Parcial respecto a x de phi A2 menos parcial respecto a y de phi A1. Pues ni modo, manos a la obra. Vamos primero con la componente y. Sería el primero por la derivada del segundo, ¿verdad? Más el segundo por la derivada del primero, menos primero por la derivada del segundo, el segundo por la derivada del primero. Seguimos con la componente j, lo mismo. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Aquí tengo un menos. El primero por la derivada del segundo, menos el segundo por la derivada del primero. ¿Vamos bien? Porque aquí está bien fácil perderse. Nada más voltean un segundo a ver la mosca que acaba de pasar y ya nos perdimos. Entonces díganme, por favor. ¿Vamos bien? A ver. Quiero ver quién está. ¿Todo bien, chicos? Falta Miranda, pero bueno, ya me dijeron que se siente mal. Falta Neri. ¿Saben algo de Neri? Chicos. Creo que no se ha reportado. Okay. Bueno, esperemos que esté bien. Me falta Erandeni también. ¿Saben algo de ella? Consulta médica. Ah, ok. Ok. Vale. Bueno, pero todo bien, chicos. ¿Lo prometen? ¿No se han perdido? Hasta ahora vamos bien todavía. ¿Cómo? Hasta ahora vamos bien todavía. Ok. Sí, es que les digo, en este tipo de desarrollos es fácil perderse. Les digo, volteas así a la derecha y cuando regresaste la mirada al pizarrón ya no supiste qué pasó. Pero bueno, espero que me vayan siguiendo bien. Vamos a hacerla acá. Entonces, el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero menos el primero por la derivada del segundo, el segundo por la derivada del primero. Listo. Ahora, lo que voy a hacer es agrupar a todos los términos que tienen a phi como un coeficiente. Este, este también, y este también. ¿De acuerdo? Y voy a factorizar la phi. Entonces me queda phi por parcial de A3 respecto a y menos parcial de A2 respecto a z. ¿Y qué son estos dos? Este y este. ¿Sí?
Ahora voy con los J, que son este y este. Entonces me quedaría más. Aquí sería parcial de A1 con respecto a Z menos parcial de A3 con respecto a X. Aquí fíjense que ya cambié los signos porque tenemos este menos afuera. J. Y finalmente los de K más parcial de A2 con respecto a X menos parcial de A1 respecto a Y. Okay. Cierro. Ahora voy a agrupar a los que tienen ok. Bueno, los otros los dejo tal cual. Nada más los agrupo por componentes. Entonces aquí tengo A3 parcial de phi respecto a Y menos A2 parcial de phi respecto a Z. Esto es I más A1 respecto a phi menos A3 parcial de phi respecto a X. J más A2 parcial de phi respecto a X menos A1 parcial de phi respecto a Y. K. ¿Están de acuerdo? Agrupé entonces los que tienen phi como coeficiente y los que tienen componentes de A como coeficientes. A ver, fíjense bien. Esto que estoy subrayando, pueden observar qué cosa es. Chicos, pueden observar qué cosa es. Es phi multiplicando a qué. Rotacional de A. Exacto. El rotacional de A. Fíjense, todo lo que está dentro de los corchetes es el rotacional de A. Y bueno, tengo phi factorizado abajo. Ahora, fíjense en el siguiente corchete. Lo podemos acomodar como un determinante. Donde tengo I, J, y K. En el primer renglón, si yo cambio de lugar el orden entre la parcial de phi respecto a y A3 y así en todos los términos, en el primer renglón voy a tener las derivadas de phi respecto a X, respecto a y respecto a Z. Y en el último renglón voy a tener las componentes de mi campo vectorial A. ¿Eso qué cosa es? Fíjense. ¿Qué cosa es? Las componentes, las componentes de qué vector son. Gradiente de phi. Exacto. Cruz, este vector de aquí. Está. Exacto. Y eso es lo que queríamos demostrar. Listo. Esta estuvo más pesada, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el rotacional siempre es más pesado. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? ¿Saben qué se me ocurre? Hacer el desarrollo del determinante un poco más explícito. Vamos a hacerlo.
Entonces, a ver, aquí voy a poner unas llaves. Me quedaría I. ¿Y cuáles son las columnas de I? Pues tengo parcial de phi respecto a Y, la parcial de phi respecto a Z. La parcial de phi respecto a Y está multiplicando a 3, entonces debe de estar acá. La parcial de phi respecto a Z está multiplicando a 2, entonces debe de estar acá. ¿Están de acuerdo? Vamos con la J menos J. Ahora, aquí hay que cambiar los signos, entonces eso quiere decir que primero debe de estar la parcial de phi respecto a X y luego debe de estar la parcial de phi respecto a Z. La parcial de phi respecto a X está multiplicando a 3, entonces lo pongo aquí. La parcial de phi respecto a Z está multiplicando a 1, entonces lo pongo acá. Y listo. Y finalmente la componente K. Tengo parcial de phi respecto a X, parcial de phi respecto a Y. La parcial de phi respecto a X está multiplicando a 2, la pongo acá. La parcial de phi respecto a Y está multiplicando a 1, la pongo acá. Listo. Y ahora sí, esto ya se puede ver como, bueno, este lo acarreo, más. Ahora sí ya le termino entre 3 por 3, ¿no? Y J, K, parcial de phi respecto a X, parcial de phi respecto a Y, parcial de phi respecto a Z, A1, A2, A3. ¿Así lo ven mejor? Y ya esto es lo que queríamos, es phi por el rotacional de A más el gradiente de phi cruza. ¿Lo ven mejor así? ¿Más explícito? ¿Sí o no? Sí, está mejor. Vale. Sí, como que me había yo saltado un paso. Pero ahí está. Ahí está el paso que me salté. Vamos a hacer otro. ¿Dudas de este ejercicio? 18. Estuvo largo, ¿no? Porque fue de 2 pasos. De 2 partes, perdón. 19. ¿Alguna duda o algún comentario? A ver. Nos piden que dado que suponemos que el rotacional de A es igual a 0, que evaluemos la divergencia de A cruz R. Recuerden que R es el vector de posición. Aquí quiero que verifiquen, quiero que chequen el formulario y me digan si hay alguna fórmula que sirva para calcular la divergencia de A cruz B. Creo que sí. Vamos a ver. Sí, sí hay una. Ah, sí, aquí está. Sale. ¿Me la dictan ahorita, por favor? ¿Aquí es igual? La divergencia de A cruz B es igual a B, divergencia de, bueno, entre paréntesis, bueno, del rotacional de A. Rotacional de A. Perdón, es que me confundí con la notación. Sería producto a punto de B con el rotacional de A. Ok. ¿Así? Ahora sí. Menos producto a punto de A con el rotacional de B. Y ya. ¿Eso es todo? Sí. Sale. Pues vamos a hacerlo. Solución. Entonces, aquí para esto tenemos que A es A, ¿verdad? Y que B es el vector de posición, ¿verdad?
Entonces, la divergencia de A cruz R pues es igual a R punto, el rotacional de A, menos A punto, el rotacional de R, ¿verdad? Ujú. Pero ¿qué nos dice el problema? Que supongamos que el rotacional de A es 0, ¿verdad? Entonces, de los datos que nos da el problema, pues ese término se elimina, ¿sí o no? Chicos, ¿sí o no? Vale. Ahora vamos a calcular el rotacional de R, ese sí no nos lo sabemos. O sí ya lo calculamos antes, no me acuerdo. Pero bueno, lo calculamos, total está fácil. El rotacional de R es I, J, K, parcial respecto a X, parcial respecto a Y, parcial respecto a Z. Y las componentes de R son X, Y y Z, ¿verdad? Entonces aquí tendría Y parcial respecto a X. No, ya tengo hambre. Por eso me equivoco tanto. Parcial respecto a Y, parcial respecto a Z, YZ. Uy, ¿esto qué va a ser igual, chicos? Fíjense. Parcial de Y respecto a Z, ¿cuánto es? Ah, sí. Ujú. Y parcial de Z respecto a Y, También 0. seguimos adelante. Menos J, parcial respecto a X, parcial respecto a Z, X, Z. Aquí, parcial de Z respecto a X 0. y parcial de X respecto a Z. También 0. Vamos con el último. Parcial respecto a X, parcial respecto a Y, X, Y. Aquí tengo la parcial de Y respecto a X, ¿cuánto es? 0. Y la parcial de X respecto a Y. Igual 0. Entonces, todo este rotacional del vector de posición es el vector 0, ¿verdad? Por lo tanto, aquí es igual. Por lo tanto, la divergencia de A cruz R, ¿a qué es igual? Fíjense, nos había quedado menos A punto el rotacional de R. Pero ya calculamos que el rotacional de R es el vector 0. ¿Cuánto es el producto punto de cualquier vector por el vector 0? 0. Listo. ¿Cuál es la moraleja de este ejercicio? Que la divergencia del producto cruz del vector de posición con cualquier vector arbitrario es igual a 0. ¿Sí? Ese estuvo más fácil, ¿no? Fue como para relajarnos de todo el relajo que acabamos de hacer con el anterior. ¿Alguna pregunta o algún comentario de este ejercicio? Yo sí tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué hicimos el vector B igual a R? Ah, porque tenemos esta fórmula. Mira, la voy a encerrar en un recuadro. Esta fórmula es de las que les di la semana pasada. Si tú la checas en tus apuntes, ahí la vas a encontrar. ¿Qué número de fórmula es? Irving, creo que tú me la dijiste. ¿Tienes el número? A ver, voy a checar. Es la 6. Ok. Fíjate, Efraín, la fórmula número 6. A ver, me voy a regresar yo también. No, esto no es. Es antes de ejercicios, esto. Aquí está. ¿Ya viste, Efraín? Cuando vimos fórmulas que involucran a Nabla, la fórmula número 6 es esa que acabamos de ocupar ahorita. ¿No? ¿Ya la viste?
¿Sí? No te entendí, perdón. Pero ahí se ve, ¿no? ¿Qué? ¿Qué se ve? No, o sea, es que ahí está la B. Sí. A ver, ahí lo- espera. Aquí dice B. Pero lo que nosotros queremos calcular es esto. Ah, ya. ¿Se Sí, aquí parece? hay problema. Sí, Entonces ya, aquí ya. en vez de B le pongo R. Es una sustitución, nada más. ¿Sí? Ya me queda claro. Vale. ¿Alguien más? Bueno, pasamos al siguiente. Ah, Profe, ¿sí? tengo una pregunta que no es exactamente de este ejercicio, pero es una pregunta general. Eh, el producto punto de un vector unitario con sí mismo es igual a 1. Sí. Y el producto cruz de un vector consigo mismo es 0. Sí. Ah, ya. Ujú. Ok, gracias. De hecho, acuérdense que los vectores unitarios a veces los ponemos así para aprender cuáles son los productos cruz de cada uno. Entonces, si nosotros seguimos esta secuencia que va a favor de las manecillas del reloj, I cruz J, ¿qué es? Fíjense. K. I cruz J es K. K cruz I es J. Pero si yo me voy en el sentido contrario, por ejemplo, K cruz J, ¿qué es? Sí. Menos I, ¿no? Porque estoy yéndome en el sentido contrario. J cruz I menos K. I cruz K menos J. Y en general, I cruz I es igual a J cruz J es igual a K cruz K es igual a 0. Cualquier vector cruz consigo mismo es 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, gracias. Es que lo había olvidado y no me cuadraban las cuentas, pero ya. Sí, no te preocupes. Gracias. Ujú. Déjenme checar algo. Es que el ejercicio que viene creo que ya lo hicimos. Aquí está. Ya demostramos que la divergencia del rotacional es 0. Ese es el ejercicio que viene. Ok, entonces me lo salto y hacemos el que sigue. Este ya lo hicimos en alguna otra clase. Recuerden, hicimos la demostración de que la divergencia del rotacional es 0. Ujú. Entonces nos saltamos el que viene. Esto fue número 19. Ándele, ya llevamos 20. Pobres de ustedes si me salen mal en el examen, ¿eh? Porque ahora sí estamos practicando muchísimo. Entonces, me muestra que el rotacional del gradiente es igual a 0. Ujú. Vamos a hacerlo. Entonces, sea, pues ya saben ustedes que el gradiente de phi es la parcial de phi respecto a x y más la parcial de phi respecto a y, j más la parcial de phi respecto a z, k. Pues vamos a calcular su rotacional a ver qué pasa, ¿no? Entonces, el rotacional, el gradiente de phi, lo acomodo en el determinante, es i, j, k. Parcial respecto a x, parcial respecto a y, parcial respecto a z, parcial de phi respecto a x, parcial de phi respecto a y, parcial de phi respecto a z. Ujú. Sale, pues lo desarrollamos y
será parcial respecto a y, parcial respecto a z, parcial de phi respecto a y, parcial de phi respecto a z, menos j, parcial respecto a x, parcial respecto a z, parcial de phi respecto a x, parcial de phi respecto a z, más k, parcial respecto a x, parcial respecto a y, parcial de phi respecto a x, parcial de phi respecto a y. Ayúdenme a desarrollarlo, por favor. Entonces aquí tengo y. Y salen derivadas parciales mixtas. Ajá. Así, ¿verdad? Y el segundo término me queda primero respecto a y y luego respecto a z. Sí, justo están saliendo unos derivadas parciales mixtas. Entonces aquí tengo primero respecto a z, luego respecto a x, menos. Aquí ya tengo respecto a x, entonces hay que derivarla respecto a z. Más k. Respecto a x, respecto a y. Estaba muy fácil, ¿no? Respecto a x. No. Aquí es respecto a y, respecto a x. Ahora, como phi es de tipo C2, entonces, ¿qué pasa? Pues que las derivadas conmutan, ¿no? ¿Qué significa que sea de tipo C2? Acuérdense, diferenciable hasta la segunda derivada. ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces, esto es 0, esto es 0, y esto es 0. Y por lo tanto, es el vector 0. Queda demostrado. ¿Verdad? Listo. Entonces, fíjense, ya tenemos otra regla que creo que también la vimos en las fórmulas. A ver, déjenme ver. Sí, aquí está. El rotacional del gradiente es 0, pero esa no la habíamos demostrado. La que habíamos demostrado era la 3, que es que la divergencia de un rotacional es 0. Esa ya la habíamos demostrado. Ahora ya demostramos también la 2, que es el rotacional de un gradiente es 0. ¿Ya vieron cómo poco a poco hemos ido demostrando todas estas, o algunas de estas fórmulas? La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 ya quedaron demostradas. La 6, la 7 y la 8 no las vamos a demostrar porque son muy complicadas. La 1 ya quedó demostrada, esta segunda parte. La 2 ya la habíamos demostrado. La 3, no, la 2 la acabamos de demostrar ahorita. La 3 ya la habíamos demostrado. Y la 4 la demostramos hace rato. ¿Ya vieron? De todas estas fórmulas, las únicas que nos faltan demostrar son las 6, 7 y 8. Pero como les acabo de decir, son muy complicadas de demostrar y no las vamos a hacer. Nada más para que las tengan ahí en su formulario. Poco a poco ya vamos terminando esta unidad. Vamos a hacer un último ejercicio antes de irnos, que sería el número 21. Tengo una pregunta. Dime. Bueno, no sé si ya la haya respondido antes, pero ¿qué significado tenía lo del rotacional de un gradiente? Acuérdate que les conté que cuando el rotacional de un gradiente es igual a 0, quiere decir que la función de la que le estamos calculando el gradiente es una función de potencial. Eso quiere decir que produce un campo conservativo. Si se acuerdan, eso lo platicamos cuando vimos la clase de campos conservativos. ¿Sí se acuerdan? Sí. Creo que sí. Lo vamos a volver a retomar, no te preocupes.
Aquí yo voy a simplificar un poco la notación. Voy a decir que R así solito es la norma del vector de posición. Y me piden encontrar el rotacional de un campo vectorial que depende únicamente de la distancia. Esto es un campo central. Se los voy a poner aquí. Entonces, f de R por un vector de posición R es un campo central. Vamos a ver entonces cuál es el rotacional de un campo central. Entonces, el rotacional de R por f de R tenemos I, J, K, parcial respecto a X, parcial respecto a Y, parcial respecto a Z. ¿Y cómo desarrollamos este f de R por R? Pues resulta que es X por f de R, Y por f de R, Z por f de R. Déjenme escribirlo acá arriba más explícito. Recuerden que el vector de posición R pues tiene componentes X, Y y Z. Por eso es que aquí cada una de las componentes es la función f de R multiplicando a X, Y y Z. ¿Sí lo ven? ¿Hasta aquí vamos bien? Chicos, ¿sí se entendió el planteamiento del problema? Porque Sí. ya de aquí pues son puras cuentas, entonces ya no tiene chiste. Pero lo que quiero es que vean el planteamiento del problema. Vale, entonces vamos a desarrollarlo. Tengo parcial respecto a Y, parcial respecto a Z, Y, f de R, Z, f de R, menos J, parcial respecto a X, parcial respecto a Z, X, f de R, Z, f de R, más K, parcial respecto a X, parcial respecto a Y, X, f de R, Y, f de R. Lo voy a desarrollar. Y entonces aquí sería la derivada respecto a Y de Z, f de R, menos la derivada respecto a Z de Y, f de R, menos J, la parcial respecto a X de Z, f de R, menos la parcial respecto a Z de X, f de R, más K, la parcial respecto a X de Y, f de R, menos la parcial respecto a Y de X, f de R. Fíjense, cada uno de los coeficientes de f en cada una de las derivadas puede salir de la derivada. ¿Por qué? Pues porque aquí es z y la derivada es respecto a y, entonces z es constante. Aquí lo mismo, y puede salir porque es constante respecto a z, z es constante respecto a x es constante respecto a z, y es constante respecto a x, y x es constante respecto a y. ¿Están de acuerdo? Pueden salir de las derivadas. Por lo tanto, nos tenemos que concentrar solamente en las derivadas de f de r respecto a x, y y z. Voy a hacer solo una, porque las otras dos van a ser iguales. Ya saben, como siempre lo hemos estado haciendo. Entonces, aquí recuerden ustedes que r a su vez es una función de x, y y z. Recuerden que es la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Por lo tanto, ¿qué regla puedo usar?
de la cadena. Y nos quedaría así, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, entonces me queda la parcial de f respecto a r por la parcial respecto a x, y aquí yo sí sé quién es r, ¿verdad? Es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1 medio, lo derivo, entonces me queda 1 medio derivado de f respecto a r por x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la que, a la menos 1 medio, ¿verdad? Por la derivada de lo de adentro, 2x. 2 con 2 se va. Entonces me queda la parcial de f respecto a r por x entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la raíz. Y lo puedo escribir, ¿están de acuerdo? Como la parcial de f respecto a r por x entre r, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo ven? Y va a ser análogo para y y z. ¿Sí lo ven, chicos? ¿No los he perdido? No, sí se ve. Bien. Sale, entonces déjenme encerrarlos en colores para que se vean. Estas fórmulas son las que nos interesan. Ok, entonces me regreso a la parte de arriba. Entonces, el rotacional. Hasta les va a dar coraje el resultado cuando vean lo que es. Van a decir tanto para eso. Entonces déjenme sustituir. Teníamos z por la derivada de f respecto a y, pero la derivada de f respecto a y pues es la parcial de f respecto a r por y sobre r menos, ¿qué ahora teníamos? Ahora y por la derivada de f respecto a z. La derivada de f respecto a z es la derivada de f respecto a r, z sobre r. ¿Y cómo son esos términos, chicos? Ahí recuerden que la multiplicación de funciones conmuta. ¿Cómo son? Son iguales. Son iguales. Vamos a seguir con el j. En j tengo z por la parcial de f respecto a x, pero la parcial de f respecto a x ya la calculamos, es la parcial de f respecto a r, x sobre r, menos x por la parcial de f respecto a z, entonces tengo x. Pero la parcial de f respecto a z ya la calculamos, es la parcial de f respecto a r, z sobre r. ¿Cómo son esos dos términos? Iguales también. Exacto, también se elimina, ¿verdad? Y finalmente, para acá, pues ya se podrán imaginar, ¿verdad? Tengo y por la parcial de f respecto a x. Pero la parcial de f respecto a x es la parcial de f respecto a r, x entre r, menos x por la parcial de f respecto a y. Pero la parcial de f respecto a y es la parcial de f respecto a r, y sobre r. Y también es 0. Por lo tanto, el rotacional de una función que depende únicamente de la distancia, es decir, de un campo central, es igual a 0.
¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Oiga, se fue muy rápido, no entendí. Por lo que sea, yo aguanto vara. ¿Algo? Chicos, ¿Estuvo bien? ¿seguros? Sí, Vale. sí, sí. O sea, sí me costó en algunos momentos seguir el ritmo, pero sí, al final se pudo. Bueno, sale Ay, pues. yo, no sé. Sí, te escucho. Y yo sí me perdí un poco. Más arriba. Ahí, donde empieza con la parte de la diferencial de f de r sobre la diferencial de x. ¿Aquí? Digo, sobre, sí, ahí. ¿Aquí? Ah, sí, ahí, a partir de ahí. Ok, aquí usé la regla de la cadena, porque recuerda que R es esto. ¿Qué quiere decir eso? Que depende a su vez de x, y y z. Entonces recuerden que cuando una función depende de una variable, que a su vez depende de otras variables, utilizamos la regla de la cadena. La regla de la cadena es esta que hicimos acá. Ujú. La derivada de f de r respecto a x es igual a la derivada de f respecto a r por la derivada de r respecto a x. Voy a decir algo que es muy grave, pero no me hagas mucho caso. Es como si eliminaras estas dos. No es así, pero lo podemos ver así. Ujú. Y bueno, el siguiente paso fue, es más, lo voy a borrar, porque cada vez que un físico dice eso, un matemático muere. El siguiente paso es, pues, derivar r respecto a x, y este es r. ¿Sí lo Sí, ves? sí. ¿Sí era eso lo que te perdiste o no? Sí, era esa parte. Gracias. ¿Ya quedó? ¿Segura? Sí, ya quedó. Vale. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta o algún comentario? Te voy a anotar por preguntar, Iris. Gracias. ¿Alguien que me haya faltado de anotar también? ¿No? Ok, no. Efraín. Sale. Pues corran a su siguiente clase que ya van tarde. Nos vemos el miércoles, chicos. Voy a esperar hoy que me manden hasta aquí, hasta este problema que fue el número, ¿qué? 21, escaneado. ¿Sale? Los que quieran su punto extra. Acuérdense, es los problemas que hicimos el martes, ayer y hoy escaneados y su formulario. Que tengan una excelente tarde y un excelente puente. Pásenla bien, descansen mucho. Gracias, usted igual. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias igualmente. Adiós. Bonito fin de semana.